Hare Krishna, muy buenas tardes con todos. Bueno, hoy día seguimos continuando con la lectura. Esta es la parte número 12. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Seguimos con el texto número 57. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya sarvatra na vishne sahas tat tat prapya subha subham na vinandati nadvesti tasya pranyat pratistita. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Significado: en el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Krishna. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad de bien y mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, porque a él solo le interesa Krishna, quien es todo lo bueno en sentido absoluto. Esta conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta denominada técnicamente Samadhi. Texto número 58. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Significado: la prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta de cuál es la posición del yogi. Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Ellos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes como si fuera un encantador. Él nunca le permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos, unos que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos, apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar firmemente en el estado de conciencia de Krishna. El mejor ejemplo, el cual se da aquí, es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo en algún propósito en particular dentro del servicio del Señor. Y si no se los retira, a Arjuna se le está enseñando aquí usar los sentidos en el servicio del Señor. En vez de usarlos para su propia satisfacción, mantener siempre los sentidos al servicio del Señor es el mejor ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. Texto número 59. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero, al experimentar un gusto superior
y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Significado: a menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute material sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como el Ashtanga Yoga, que comprende el Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea el hecho del proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna de forma automática, dejan de gustarle las cosas desabridas. Texto número 60. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Acá le sigue hablando Krishna a Arjuna. Hay significado. Hay muchos filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctimas del disfrute material de los sentidos. A causa de la agitada mente, incluso Vishvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka al disfrute sexual. Aunque el yogi se estaba esforzando por controlar los sentidos con severos tipos de penitencia y mediante la práctica del yoga, y por supuesto, hay muchísimos casos similares en la historia del mundo. Luego es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente conscientes de Krishna. Si a la mente no se le ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Ramanujacharya es un gran santo y un devoto y da un ejemplo práctico al decir: desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del loto del Señor Krishna y ha estado disfrutando de un humor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, vuelvo la cara al instante y escupo en el pensamiento. El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en sentido trascendental que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera satisfecho el hambre con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaj Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Texto número 61. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia a mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Significado. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga, y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaj Ambarish y por ello se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino era un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio. Y en virtud de ello salió triunfante, como se menciona en el Srimad Bhagavatam, canto 9,
capítulo 4, texto 18 al 20. Y el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó sus palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasis ofrecidas a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en que se hallaba el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto matpara del Señor. La palabra matpara es de lo más significativa en relación con esto. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un matpara. Srila Baladeva Vidyabhusan, un gran erudito y acharya de la línea de los matpara, señala: Mat Bhakti Prabhaventa Sarvendriya Vijaya Pubrika Swatma Drishti Sulaveti Babaja. Los sentidos pueden llegarse a controlar por completo únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. El Yoga Sutra también pierde el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Es la finalidad del yoga. Agradeciéndoles por su gentil atención, hoy día culminamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, que fue traducido por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y antes de despedirme, invitarlos para el día sábado a las 2 de la tarde. Voy a contar dos historias muy bellas, muy entretenidas, de conciencia de Krishna. La primera va a ser, cómo se creó, cómo nació el Mahamantra Hare Krishna. Esa es la primera historia. Y la segunda es una historia entre Krishna y Arjuna. Son historias muy lindas, muy hermosas. Espero que puedan asistir o escucharlas después. Muchas gracias con todos. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das. Espero poder leer el próximo día, el día de mañana, un poquito más. Hare Krishna.